Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si estás disfrutando de nuestros episodios, déjanos un me gusta y suscríbete. Comencemos. Todo comenzó una noche cuando me quedé trabajando hasta tarde en la oficina. Era una noche de viernes. El tipo de noche en la que la mayoría de las personas se apresuran a salir para disfrutar del fin de semana. Pero yo, con una pila interminable de reportes por terminar, decidí quedarme. Sabía que sería el único allí, y eso me parecía perfecto para concentrarme sin interrupciones. La oficina, ubicada en el piso 15 de un viejo edificio, era extrañamente silenciosa por las noches. Durante el día, el lugar estaba lleno de conversaciones, teléfonos sonando y teclados repiqueteando. Pero ahora, cada sonido se amplificaba. El zumbido de las luces fluorescentes, el crujir del edificio y, de vez en cuando, el leve gemido del viento golpeando las ventanas. A eso de las 10 de la noche, algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Estaba escribiendo un correo cuando escuché un ruido que venía del área de las impresoras. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera golpeando la máquina con los dedos. Me dije a mí mismo que probablemente era solo el motor de la impresora ajustándose, pero no podía ignorar la incomodidad que se apoderó de mí. Decidí ir a revisar. La luz del área estaba tenue, casi parpadeante, y el aire era más frío allí. Miré alrededor, pero no había nadie. Todo parecía normal, excepto por la sensación de que estaba siendo observado. Cuando regresé a mi escritorio, encontré algo extraño. Una hoja de papel estaba sobre mi teclado, y no recordaba haberla dejado allí. Estaba en blanco, excepto por una palabra escrita a mano en el centro: sal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez algún compañero de trabajo había regresado por algo y decidió hacerme una broma. Pero el edificio estaba completamente vacío, y yo había sido el último en registrar mi entrada en la recepción. Sacudí la cabeza tratando de calmarme y continué trabajando, pero la tranquilidad no duró mucho. Minutos después, las luces comenzaron a parpadear. Primero pensé que era un problema eléctrico, pero entonces escuché un ruido. Pasos, lentos y deliberados, resonaban en el pasillo justo detrás de mí. Me levanté de golpe girando para mirar, pero no había nadie. Los pasos se detuvieron tan pronto como lo hice. Respiré hondo y me dije que debía estar imaginándolo, tal vez por el cansancio o la tensión del trabajo. Sin embargo, el ambiente se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Decidí poner música para calmarme. Abrí mi playlist favorita, pero al darle play lo que sonó no fue música. Era un susurro bajo y distorsionado. No podía entender lo que decía, pero parecía una voz femenina, hablando rápidamente. Quité los audífonos de un tirón y cerré la laptop. Pensé en irme, pero algo me retenía. Tal vez era el orgullo de no dejarme intimidar por lo que claramente era mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces el ascensor que estaba en el extremo del pasillo se encendió. Escuché el sonido de las puertas abriéndose, seguido de un leve ding. Esperé a que alguien saliera, pero nadie lo hizo. Caminé lentamente hacia el ascensor, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando llegué, las puertas estaban abiertas, pero el ascensor estaba vacío. Pulsé el botón para cerrarlas, pero no respondieron. Justo antes de darme la vuelta, escuché una risa suave como la de un niño, proveniente del interior del ascensor. Di un paso atrás, sin saber qué hacer. La risa se detuvo de repente y en su lugar escuché mi propio nombre, susurrado con una claridad escalofriante: Luis. Me quedé congelado. El sonido de mi nombre viniendo de un ascensor vacío hizo que mis piernas temblaran. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. Tal vez alguien estaba escondido, alguien que conocía mi nombre. ¿Pero quién sería? Nadie más debía estar en el edificio. Retrocedí lentamente hacia mi escritorio. A mitad de camino, las luces de todo el piso se apagaron, dejándome en una oscuridad casi total. Solo la luz tenue de la luna se filtraba por las ventanas. Saqué mi celular del bolsillo. Encendí la linterna y comencé a buscar mis cosas para irme. No podía quedarme ahí ni un minuto más. Mientras alumbraba con el celular, el haz de luz iluminó algo en el suelo. Era otra hoja de papel, idéntica a la que había encontrado antes. Me agaché para recogerla temblando, y leí lo que decía: no deberías haber vuelto. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué significaba eso? Yo nunca había estado aquí tan tarde antes. ¿O acaso sí? Algo dentro de mí comenzó a gritar que debía correr, pero mis piernas no respondían. Y entonces lo escuché de nuevo, los pasos. Esta vez eran más rápidos, como si alguien estuviera corriendo hacia mí desde el pasillo oscuro. Apunté con la linterna hacia el sonido, pero no vi nada. Los pasos se detuvieron abruptamente justo frente a mí.
como si quienquiera que fuera estuviera a un solo metro de distancia. Mi respiración se volvió más pesada y el sudor frío corría por mi frente. Entonces sentí algo, una presencia, como un aliento helado en mi nuca. Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, algo había cambiado. Mi escritorio, donde minutos antes había dejado mi laptop, ahora estaba vacío. Y lo peor, mi celular comenzó a parpadear, su linterna apagándose y encendiéndose como si algo la estuviera manipulando. De repente, en el reflejo de una ventana, vi algo detrás de mí. Era una figura alta y delgada, envuelta en una sombra impenetrable. Sus ojos eran dos puntos blancos que brillaban como carbones encendidos, y su boca estaba torcida en una sonrisa antinatural. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del piso se encendieron de golpe. La figura había desaparecido, pero en el lugar donde había estado, ahora había marcas en el suelo, arañazos profundos, como si algo con garras enormes hubiera pasado por ahí. Tomé mis cosas y corrí hacia las escaleras de emergencia. No quería usar el ascensor después de lo que había pasado antes. Mientras bajaba, escuché risas. No eran humanas, eran distorsionadas, burlescas, resonando en cada piso por el que pasaba. Era como si algo me estuviera siguiendo, acercándose cada vez más. Cuando finalmente llegué al vestíbulo, todo estaba en silencio. No había rastro de las risas ni de la figura que había visto. Me acerqué al escritorio del guardia de seguridad, pero no había nadie allí. La silla estaba volcada y el monitor mostraba una imagen distorsionada de lo que parecía ser mi oficina. Con el corazón en la garganta, salí corriendo del edificio y me subí a mi auto. Mientras conducía, no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver algo persiguiéndome. Llegué a mi casa completamente agotado, pero agradecido de estar lejos de ese lugar. Esa noche traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la figura en mi mente. Sentía como si aún estuviera conmigo, vigilándome desde las sombras. A la mañana siguiente decidí no volver a la oficina. Llamé a mi jefe y le dije que renunciaba, inventando una excusa cualquiera. Sin embargo, esa misma tarde recibí un correo electrónico desde la dirección oficial de la oficina. Al principio pensé que era algún mensaje automático relacionado con mi renuncia. Sin embargo, cuando abrí el correo, el asunto decía: ¿por qué te fuiste? Mi cuerpo entero se tensó. Lo más extraño era que no había remitente. Solo aparecían caracteres ilegibles donde debería estar el nombre. Abrí el mensaje y lo único que contenía era una imagen. Al hacer clic, el archivo se descargó automáticamente en mi computadora. La imagen mostraba mi escritorio en la oficina. La laptop estaba abierta y sobre el teclado había otra hoja con mi nombre escrito. Lo más perturbador era que detrás de mi silla estaba la figura que había visto la noche anterior. La misma sombra alta con ojos brillantes y la sonrisa torcida. Cerré la laptop de golpe, tratando de convencerme de que estaba alucinando. Pero entonces escuché algo. Un leve susurro, tan claro como si alguien estuviera justo detrás de mí. Luis, nunca te irás. Salté de la silla, mirando alrededor de mi sala. Estaba completamente solo, pero el aire se sentía pesado como en la oficina. En ese momento, mi celular comenzó a vibrar. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero al final deslicé el dedo. ¿Hola?, dije con voz temblorosa. Del otro lado solo escuché risas. Las mismas risas distorsionadas que había oído en las escaleras. Antes de que pudiera colgar, una voz ronca y arrastrada habló. «Regresa. Aún no hemos terminado contigo». Tiré el celular al sofá, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho. En mi mente sabía que no podía volver a la oficina, pero algo dentro de mí sentía que no tenía elección. Era como si esa presencia tuviera un poder sobre mí. Un control que no entendía, pero que no podía ignorar. Pasaron los días y las cosas solo empeoraron. Cada noche tenía pesadillas donde me veía atrapado en la oficina, rodeado por las sombras y las risas. Y cada mañana encontraba cosas fuera de lugar en mi casa. Las sillas movidas, documentos de la oficina tirados en mi sala, incluso mi laptop encendida con la pantalla mostrando imágenes de las cámaras de seguridad del edificio. Finalmente no aguanté más. Decidí que la única manera de acabar con esto era regresar y enfrentar lo que fuera que me estuviera atormentando. Esa noche tomé una linterna, un cuchillo de cocina, aunque sabía que probablemente no serviría de nada, y me dirigí al edificio. Cuando llegué, algo parecía diferente. No había luces en el vestíbulo, y las puertas principales estaban abiertas de par en par, como si alguien me estuviera esperando. Entré con pasos cautelosos, mi linterna temblando en mi mano. Subí las escaleras, cada paso resonando en el vacío del edificio. El piso 15 estaba completamente oscuro y el aire era helado.
Al llegar a mi escritorio lo vi de inmediato. Otra hoja de papel, pero esta vez escrita con algo que parecía sangre seca. Decía, bienvenido de nuevo. De repente las luces se encendieron y el sonido de teclados y teléfonos llenó el aire, como si la oficina estuviera llena de trabajadores invisibles. Giré en todas direcciones, pero no había nadie. Entonces lo vi, la figura, de pie al final del pasillo mirándome. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. La figura comenzó a avanzar hacia mí lentamente, cada paso haciendo que el suelo crujiera como si estuviera a punto de colapsar. Cuando estuvo a solo unos metros, habló. «Tú me trajiste aquí. ¿No lo recuerdas?» Confundido, traté de retroceder, pero tropecé y caí al suelo. Su voz resonó en mi mente como un eco. «Siempre has estado aquí, Luis. Siempre serás parte de nosotros». En ese momento todo se volvió oscuro. Cuando desperté estaba en mi escritorio, como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Al mirar mi reflejo en la pantalla de la computadora, vi que mis ojos no eran los mismos. Eran como los suyos, 2 puntos blancos que brillaban en la oscuridad. Y ahora estoy aquí. Escribo esto desde la oficina, aunque no sé cuánto tiempo ha pasado. Ya no siento miedo, solo sé que formo parte de algo más grande, algo que nunca me dejará ir. Si alguna vez trabajas hasta tarde, asegúrate de no estar solo. Y si escuchas pasos, no te gires. Puede que ya sea demasiado tarde. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete a nuestro canal.